En la experiencia humana, ¿cuán difícil es perdonar a aquellos que nos hacen daño? ¿Cuán inmenso y accesible es el concepto del perdón para nosotros? ¿Será que he llegado demasiado lejos y ya no puedo recibir perdón? En el encuentro de hoy hablaremos más acerca de este tema. Así que no olvides decirle a tus familiares y amigos que se conecten con nosotros. Y ahora comenzaremos con tu programa, Share. Bienvenidos una vez más a esta serie de encuentros titulada Share, en la que disfrutamos de discutir temas espirituales a profundidad, sin tecnicismos ni palabras muy complicadas. Esperamos que en esta hora te hayas conectado porque has recibido bendición durante los temas anteriores y que decidas ir allí a las redes sociales y darle share para que otros puedan beneficiarse de la discusión que tendremos en esta ocasión. Para mí es un privilegio poder llegar hasta tu hogar y hoy presentarte a 3 amigos más que se unen a esta serie de discusiones. Lenny y Denise, Jaime, bienvenidos a este espacio Share. Muchas gracias, Joshua, por invitarnos a compartir en este espacio tan especial donde podremos tener la oportunidad de sumergirnos en la Escritura y gozarnos con la bendita esperanza de Cristo Jesús y el Evangelio. Es una bendición para nosotros poder compartir con todos ustedes y para mí es un gusto estar entre amigos disfrutando de la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Compartir, como ya has dicho, entre amigos, pero qué bueno que ustedes ahora también se unen a nosotros a hablar de la palabra de Dios. Aquí, ¿qué tal si comenzamos orando para que nuestro Dios esté con nosotros en este diálogo? Oramos, querido Dios, gracias por la oportunidad de hablar sobre ti. Está con nosotros y háblanos directamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. En esta ocasión, esta presentación que se da gracias a Hope Media Puerto Rico, estaremos discutiendo un tema que en la antigüedad parecía que estaba resuelto. En la época de Jesús, el concepto del perdón tenía una fórmula y decía, si tú perdonas si alguien te hace la primera vez, tú lo perdonas. That's good. Si alguien te hace algo por segunda vez y tú decides perdonarlo, vas bien. Si alguien te hace algo por tercera vez y tú decides perdonarlo, te admiramos. Pero en vez de decir que la tercera era la vencida, la cuarta era la vencida. Si ya tú habías perdonado 3 veces y alguien volvía a hacerte algo, no tenías que perdonar nunca más. Es interesante porque uno de los discípulos de Jesús que ha comenzado a ser transformado, uno de los grandes seguidores de él, llamado Pedro, un día se siente sumamente dadivoso, se siente sumamente movido por su maestro y le dice, Jesús, tengo la nueva fórmula. Yo estoy dispuesto a dar más que cualquier otro porque te he conocido. En vez de perdonar 3 veces, voy a perdonar 7 veces. Y yo me imagino que Pedro estaba esperando que el maestro se parara y le aplaudiera y dijera, eso es, Pedro, lo entendiste. Y de momento Jesús lo mira y le dice, Pedro, no, te agradezco tu gesto de bondad, pero yo quiero que tú perdones 70 veces 7. Pedro era un pescador y no estoy seguro que los cálculos se le dieran de forma rápida. Quizás eso es un prejuicio muy personal. Y yo me imagino a Pedro cuando le dijo 70 veces 7, así tratando de calcular cuánto era eso y mirando a Jesús un poco perdido y diciéndole, pero eso es como un montón. Y Jesús mirándolo con amor le debe haber respondido, exacto, Pedro. Lo que quiero es que no puedas hacer cálculo de cuántas veces necesitamos perdonar. Y nuestra experiencia humana con el perdón posiblemente moldea nuestra experiencia de la perspectiva divina de lo que debe ser esto. Cuando un amigo nos hace algo, cuando un familiar nos lastima, cuando alguien en el trabajo juega con, ¿verdad? En este término muy puertorriqueño, juega con nuestras habichuelas, o sea, pone en riesgo nuestro salario. Incluso cuando nosotros herimos a otros, conocemos cuánto es too far, cuánto es haber llegado demasiado lejos.
Y yo me imagino que hemos pensado medir desde esa perspectiva el decir, pues ya no hay perdón para ellos o ya no hay perdón para mí. Y yo encuentro que la Escritura me presenta una perspectiva totalmente diferente de la idea del perdón, de ese concepto de haber llegado demasiado lejos. Y queremos invitar a nuestros amigos a que nos acompañen en el texto de Juan, uno de los evangelios, uno de esos primeros relatos sobre quién es Jesús y sobre la historia de Jesús. Me gusta el relato de Juan porque Juan escribe ya siendo anciano, después de haber pasado su adolescencia con Jesús. Pasan años y ya de anciano, al haber examinado toda esa perspectiva, es que decide escribir. Y allí, entre las historias que escribe en el libro de Juan, capítulo 8, aparece una de las historias que yo diría enigmáticas, ¿verdad? O trascendentales con relación al perdón. Y para mucha gente es conocida como la historia de la mujer adúltera o como la historia de la mujer pecadora, pero a mí hoy me gustaría llamarla cuando Jesús nos enseñó sobre perdón. Y Denise, siendo que es una mujer a la que vamos a atender, me gustaría que tú comiences, ¿verdad? Quizás a ayudarnos a comprender la historia. Esta es una de las historias más fascinantes para mí. En ella, obviamente, podemos identificarnos todas las mujeres que en algún momento pudimos haber cometido algún pecado, pero más porque estamos hablando de un trasfondo que totalmente era machista. No sé si puede percibir mis compañeros esto. ¿Por qué? Porque la figura principal en esta época era el varón. Y regularmente, me parece muy interesante que regularmente cuando se cometía un pecado, el nombre del varón siempre salía. El fulanito de tal hizo esto, fulanito de tal hizo esto otro. Pero en este caso estamos hablando de una mujer adúltera, una mujer anónima. Y el adulterio en esta época, igual que hoy, era un pecado extremadamente grande, extremadamente peligroso ante los ojos. Ni vas a recibir, perdón. Punto y se acabó. La ley de Moisés decía que aquella pareja que cometiera adulterio, el pago para eso era ser apedreado. Imagínate esa muerte. Me gustaría aportar, ¿verdad?, la razón por la cual el adulterio era considerado con tanta dureza, ¿verdad? Y por qué un acto como el adulterio tenía un protocolo de muerte, ¿verdad? Ese era el veredicto. Recordemos que el matrimonio se instituye en el Edén. En el concepto hebreo se cree que Dios toma a Adán, Dios toma a Eva, los une y los constituye como un matrimonio. Todo lo que se crea en esa semana, en ese establecimiento de la creación, tiene como propósito principal el poder atender una vislumbre de lo que Dios quería para la humanidad. Una vislumbre, una revelación de quién era Dios. Así que cuando Dios establece el matrimonio y lo establece con el concepto que hoy entendemos como fidelidad, exclusividad entre estos dos, lo que estaba buscando era que la humanidad comprendiera la relación que Él quería tener con nosotros. Por lo tanto, un acto de adulterio, un acto de infidelidad, lo que hacía era poner ante los ojos de la humanidad la figura de Dios distorsionada, destruida. Y eso simplemente en el contexto del desarrollo de una sociedad que lo que buscaba era presentar o representar a Dios en esa esencia, pues tomaba esto muy en serio y lo transformaba en un veredicto de muerte. Me llama la atención que en esta historia tenemos a una mujer acusada. Y podríamos ver que el hombre no aparece allí. Posiblemente, principalmente, y voy a decir principalmente porque si nosotros leyéramos bien la historia nos daríamos cuenta que hay una intención de entrampar a Jesús. Pero yo veo otro elemento, y es que a veces nosotros estamos dispuestos a perdonar a cierta gente y a otra no. En esta cultura, y voy a usar las palabras de Denise, machista, patriarcal, y patriarcal en el sentido de que el hombre dentro del hogar era un representante político, ¿verdad? Ese es el concepto de patriarcado.
recibió perdón de aquellos que lo encontraron en el proceso, pero a la mujer no la quisieron perdonar. Y en nuestra sociedad ciertamente hay unos estatus donde encontramos más fácil poder otorgar este tipo de para, ¿verdad?, no redundar, pero redundando, de perdón. Por ejemplo, si tú eres un hombre blanco y adinerado, es muy posible que la sociedad te otorgue perdón en diferentes aspectos. Hemos visto casos, por ejemplo, en los Estados Unidos de muchachos jóvenes en este estatus social que se ha demostrado que han tenido procesos de violación a diferentes féminas y sus sentencias son mínimas. Pero encontramos, por ejemplo, que si fuera un joven negro de estatus social pobre, aún con limitadas pruebas, estaría siendo acusado. ¿Y por qué traigo esto? Porque en esta época de Jesús estamos viendo la misma disparidad social que se presenta ahora delante de Jesús. Toman al desventajado y lo tiran allí delante de Jesús para ver qué Jesús va a hacer y si va a mantener ese concepto de privilegio. Y a veces pensamos en el contexto de la religión como un espacio para perpetuar los privilegios. Y hoy quisiéramos demostrar a través de la Escritura que Jesús funciona diferente. Lenny, ¿qué te parece esta historia? ¿Por dónde vamos? ¿Qué pudieras aportarnos? Mira, Joshua, me parece muy interesante la forma en que Jesús viene a romper todos los esquemas. Pudiera darte comparaciones en el libro de Juan e irnos en otro viaje de evidencias, pero creo que no es el propósito. Creo que la Biblia presenta ejemplos suficientes para nosotros, donde Jesús rompe con los esquemas y viene a establecer su forma de pensar, su actitud con relación a el cometer la falta, en perdonar y en cómo nosotros debemos perdonar a los demás. Entonces, no solamente veo el ejemplo de esta mujer, me voy a Juan 4 y veo a la mujer del pozo, otro caso con otra mujer, y veo cómo Jesús trata con deferencia, con respeto, con el mismo valor que se trata a los hombres, a las mujeres, porque algo que la Biblia resalta es que todos, ricos y pobres, niños, adultos, jóvenes, viejos, altos, bajitos, calvos o con pelo. Aleluya. Jesús nos trata a todos igual. Tenemos el mismo valor para Jesús. Y voy a añadir otro aspecto, y es que no solo tenemos el mismo valor, es que Jesús se interesa y baja al mismo nivel que nosotros estamos para acercarnos a Él. Y la pregunta es, Jaime, comenta tú y después le voy a hacer una pregunta a ustedes. Es bien interesante que en esta historia Lenny habló muy bien de la perspectiva de Jesús y Denise también habló un poco de la perspectiva de la mujer, pero es bien interesante que hay dos elementos aquí bien importantes. La mujer la cogieron en un delito, ella sabía que estaba incorrecto, ya había unas reglas, punto, eso no se puede debatir, había unas reglas establecidas, pero la traen, ¿verdad? La traen ahora a otro sitio que no fue necesariamente donde se cometió el acto, así que es una agonía mayor a la que quizás se pasaba en la época. Y no lo llevaron solo donde Jesús, que estaba solo, no, dice la Biblia que Jesús estaba con más gente. Así que yo asumo que la mujer, y me voy a ir un poco a los sentimientos, a esa humanidad que tiene la mujer, pensando en todo lo que puede haber pasado por la mente, no solo hice algo mal para la sociedad, sino que ahora quizás había familia de ella allí, quizás había gente que ella apreciaba, a pesar de que a ella no la apreciaban. Y cuando mira a Jesús, quizás en su mente ya no veía a un Jesús como Lenny lo describió, veía otro más que me va a juzgar. Y ahí es donde nos lleva, y ahí es que lo voy a dejar en mi comentario, o sea, lo lleva a un Jesús donde este Jesús puede ser a favor o en contra. Y yo asumo que ese momento era como un silencio en la mente de la mujer. ¿Qué pasará?
Yo creo que la mujer también había visto otras ocasiones en que habían sucedido asuntos similares, porque era parte de la experiencia de la cultura de la época, y yo creo que ella estaba lista para recibir la sentencia mayor. Pero la pregunta que le quiero hacer, porque hemos hablado de un Jesús que trata y mira a todo el mundo igual, pero ¿será que cuando yo peco con lo feo que he pecado, Dios me puede mirar igual que aquel que no comete los pecados que yo estoy cometiendo? ¿Será que mi condición ciertamente de pecado o de los pecados que yo he tomado para hacer? Y cuando hablo de pecado, a veces pensamos en estas cosas ultra grandes, ¿verdad? En magnitud. Pero el concepto bíblico de pecado, y voy a usar el contexto del Nuevo Testamento, era un acto del juego del arco y la flecha. Era simplemente no dar en el punto rojo. Así que por poco que fallara o porque la flecha nunca saliera, ambas eran consideradas con el mismo término. ¿Será que Jesús me mira diferente basado en el pecado que yo cometo? Yo quiero aportar un poquito y a contestar. Me parece muy interesante porque hoy día muchas mujeres piensan, me ha tocado encontrarme con un par de ellas, que sus pecados no van a ser perdonados, que ya han llegado demasiado lejos. Se comparan con un hombre y ven que la sociedad le pasa la mano, como tú mencionabas, Jochi, a un hombre, pero a la mujer como que es mal vista. Lo vemos en este ejemplo. Vemos a un caballero que comete adulterio, puede pasar por ficha. Si una mujer comete adulterio, ¿qué pasa? Senda pecadora, ¿verdad? Ahora, ante los ojos de Dios, que es a donde vamos, y es lo que más me fascina, ante los ojos de Dios, puede ser que tú no hayas cometido nada y yo como mujer haya cometido un pecado. Pero sabes que ante los ojos de Dios somos iguales. Y su amor, y eso es lo que me fascina, su amor se extiende sin importar lo pecador o pecado sea. Y ahí es donde está la gracia. A través de esta historia vamos a ver que Dios se acerca a nosotros, se va a nuestro nivel, y además de que se va a nuestro nivel, Él nos presenta la gracia y el perdón que en nuestra tierra no se ha visto. Es algo que solamente se da en el ámbito divino, solamente Él puede brindarnos a nosotros. Fíjate, yo quisiera aportar un poco porque Joshua ha traído un concepto muy, muy interesante que yo voy a establecer como una base para ese concepto. Desde la perspectiva humana, Joshua, yo pienso que sí. No me apedreen todavía. Desde la perspectiva humana, yo pienso que sí. La perspectiva humana presenta a este concepto de que Dios tal vez me ve diferente basado en el pecado que yo cometa. Pero es que ese concepto va a estar atado a otro concepto. Y es el concepto de mi percepción de Dios, número uno. Y número dos, está basado en mi concepto de perdonar. Hay un texto en la Biblia que dice de la abundancia del corazón, habla qué cosa, habla la boca. En otras palabras, yo voy a decir lo que yo pienso. Y basado en este concepto, dependiendo de la forma que yo piense de Dios, es que voy a percibir su perdón. Voy a percibir la forma en que Él ve. Robar 10 centavos no es lo mismo que robar 10 millones de dólares. Claro está, hay una gran diferencia. La pregunta es, ¿el principio es diferente? No, el principio es el mismo. Tomé algo que no me corresponde. Entonces, estoy de acuerdo con Idenis.
Dios no piensa así. Y yo creo que una de las razones de este tema es poder establecer clara y de forma concisa y sin lugar a dudas, o utilizando un término judicial, sin que haya dudas razonables, de que Dios es amplio en perdonar, que Dios nos ve a todos bajo el mismo cristal, y ayudarnos a trabajar con ese concepto que tal vez yo pueda tener de la diferencia que Dios ve en mí por las acciones erróneas que yo cometa. Ok, entonces la pregunta es, ¿todos los pecados son iguales? ¿Sí o no? Bueno, espérate, que no me quiero meter. Vamos primero con esto, ¿sí o no? Y después que demos una respuesta corta, tratamos entonces de darle ahí para ampliarla. Bueno, la acción de pecar significa que estás haciendo algo que no es correcto realizar o que no debemos realizar. Así que quizás no podemos ver qué magnitud pueda tener en nivel, cuán fuerte o cuán grande es mi pecado. Jaime, ¿sí o no? Está difícil, se la voy a pasar a otro que la conteste. Y Denis, ¿sí o no? ¿Qué piensas? Dejándome llevar por lo que dice la palabra, dice que hay pecados imperdonables, que es la transgresión, que es ir en contra del Espíritu. Entonces, dejándome llevar por eso, sí pudiera haber dentro de la jerarquía divina diferencia en lo que es los pecados. Ahora, el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, se basan en lo mismo, ¿ok? Y para mí, mentir como robar, en mi perspectiva, es lo mismo. Ahora, humanamente hablando, sí hay una jerarquía bien diferente en lo que son los pecados. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos sí nos gusta juzgar muchísimo. Y lo que le toca a Dios, lo tratamos de hacer nosotros. Si para mí el pecado imperdonable es que robo, pero Dios es totalmente diferente. Sí puede haber diferencia en pecado para Dios, porque le lastima más. Sin embargo, el perdón va a ser el mismo. Le duele, pero nos perdona. Lenny, ¿sí o no? Ninguno de los dos ha querido responder sí o no. Y Denis casi dijo que sí. Y Denis casi dijo que no todos los pecados son iguales, pero no quiso decirlo contundentemente. ¿Te atreves tú? ¿Sí o no? Sin duda alguna, ¿verdad? Yo sé que es una pregunta y lo estoy haciendo con toda la intención del mundo, sí, porque cuando la gente está en la calle, es una de las primeras cosas que la gente utiliza, es como decir, yo peco, tú pecas, pues todos los pecados son iguales, no juzgues mi pecado por el tuyo, o desde otra perspectiva podría ser la idea de, no, los pecados no son todos iguales, los tuyos son mucho peor, así que yo estoy aquí en mejor condición o peor condición que tú, dependiendo del pecado que cometamos. Así que vuelvo y te tiro la pregunta, Lenny. Los pecados Tranquilo, que yo voy a responder por él. Yo voy a responder por él. No son iguales. No se atreven, yo lo digo. Ahora, el perdón, vuelvo y lo repito, el perdón de Dios se extiende a nosotros de manera igualitaria. Ahora, Lenny, dale tú. No, mira, básicamente yo voy a decirte que pecado es pecado. O sea, el principio de errar el blanco, pecado es pecado. Ahora, basándome en las evidencias bíblicas, en los sistemas de sacrificios que Dios puso, entonces hay pecados de muerte y en términos de magnitud, hay pecados que son diferentes. Y ahí viene el principio que estableció Denis con el pecado imperdonable del que habla Efesios y del que Jesús habla en los evangelios, ¿no? Así que el principio es el mismo.
Ahora, hay pecados que son de muerte y tienen diferentes magnitudes. Por eso hay diferentes tipos de sacrificios. Ahora, el pecado de esta mujer, para volver y salir de esta tormenta, y eso quiero decirlo para beneficio de aquellos amigos que nos están viendo, ¿verdad? Y creo que es meritorio establecerlo claro. El principio de errar el blanco es el mismo. No hay diferencia. Como el ejemplo que hice ahorita, robar es robar. Sean 10 centavos, sea un pinche, sea una gomita, sean 10 millones de dólares. Robar es robar. El principio de errar es el mismo. Pero la Biblia establece que hay pecados que son de muerte. Y hay un pecado que es el pecado imperdonable, que es hacer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que sí, basado en el contexto de intensidad, sí hay diferencia. Basado en el principio de errar el blanco, todos son iguales. Y esta mujer de Juan capítulo 8, basado en el contexto histórico de su momento histórico, cometió un pecado de muerte. Hay otros aspectos en el caso que tal vez no traerían luz al principio que nosotros queremos discutir hoy sobre el perdón, pero ella la trajeron sola, ¿no? Ella no lo hizo sola. Ella no lo hizo sola, ella lo hizo con otra persona, así que debieron traer a las dos personas. Es ahí una trampa evidente. Lo que me llama la atención, para entonces envolvernos en lo que estábamos hablando ahorita, y Jaime trae con relación a la perspectiva del juicio y de que pues este hombre me va a juzgar como todos me han juzgado, es que me llama la atención, y creo que este es otro principio que necesitamos establecer bien claro, porque Jesús no se lleva con el pecado. El principio bíblico establece que la luz y las tinieblas no pueden cohabitar. Entonces, en este caso en particular, Jesús no excusa su pecado. Jesús no ignora de hecho, el texto bíblico dice que hizo una pausa en su acción de escribir en el suelo y le dice a la multitud que está esperando la sentencia: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Así que este principio de que Jesús excusa el pecado o confundir el perdón con una excusa para el pecado no es así. Para Jesús, la luz y la oscuridad son dos cosas muy distantes. Y por eso mismo quería traer esta pregunta que ha sido ¿verdad? Tan compleja. Y yo sé que los amigos que nos están acompañando pudieron sentir posiblemente la tensión. Y es que quiero explicarte algo. Todo pecado trae separación entre Dios y los hombres. Absolutamente todo pecado. Puede ser que los resultados terrenales sean distintos, porque ciertamente no es lo mismo tú haber mentido a una persona que posiblemente no tenga, ¿verdad?, muchos resultados o problemas en la tierra. No es lo mismo comparar a un niño que miente a sus papás porque tiene miedo a que le peguen porque en la escuela pasó algo, a comparar su pecado con el de Hitler y la matanza de millones y millones de personas. Pero para ambos, el resultado espiritual es que el pecado trae separación entre Dios y los hombres. Y la historia lo que trata precisamente es de cómo la sociedad entendía que esta mujer se había separado tanto de Dios que ya no tenía oportunidad de vida. Ya llegamos al punto donde mi vida y la de Dios están tan separadas que no hay oportunidad. Y ese es el caso que traen delante de Jesús. Jesús, ¿qué vamos a hacer con una persona cuya vida ha estado tan sumergida en el pecado que ante nuestra interpretación de la Escritura ha perdido toda oportunidad de relación con Dios? Por lo tanto, ya no hay restitución para ella. Por lo tanto, al no haber restitución y no haber perdón, ¿cuál es la única sentencia que queda? La muerte. Y entonces le presentan esto a Jesús y me llama la atención que ella debe estar esperando claramente lo que le correspondía. Ella reconocía que su pecado debía ser llevado a la muerte. Así que yo me imagino a esta mujer
que ha sido arrastrada hasta los pies de Jesús, encorvada, quizás hasta sin mirar a Jesús, esperando escuchar que un maestro de la ley, porque ella no conoce a Jesús, ella sabe que la llevaron ante un maestro de la ley de la época, que el maestro de la ley dijera, es cierto, la sentencia es de muerte. Así que ahí está ella esperando la sentencia. Y todo el mundo está esperando la sentencia. Porque si hay algo en la experiencia humana del perdón, que es que cuando tú no quieres perdonar, tú esperas que todos los demás juzguen a la persona como tú lo estás haciendo. Y buscamos aliados. Empezamos, ven acá, ¿y tú piensas que yo debería perdonar? ¿O verdad que no? ¿Verdad que lo que me hizo es demasiado malo como para yo perdonarlo? Y empezamos a buscar aliados. Entonces, allí están toda una multitud, Jesús y la mujer, y están esperando que suceda una sola cosa, que Jesús sea eco de la acusación del resto de la gente. Y yo encuentro en la Escritura que Jesús no emite palabra. Jesús en un silencio profundo comienza a escribir. Dice que comenzó a escribir en la tierra o en la arena lo que había allí. Y para hablar precisamente sobre este punto de la historia, de lo que implica Jesús escribiendo en la arena, estaremos listos tan pronto regresemos de esta pausa. Sé que estás ahí deseando que llegue información y poder seguir disfrutando de la palabra, así que no te despegues, que en próximos momentos regresamos con esta serie de encuentros Share. Hemos analizado diferentes tendencias y ya creemos cuál debe ser nuestra ruta. ¿Cuánto tiempo más se llevará esto? Esta reunión, este encerramiento, este distanciamiento social, esta crisis, toda esta situación. I would like to go out. Ich kritisi πολύ καιρό. Realmente, no puedo dormir de noche. Krakkar, viljið gjöra svo vel að hætta þessu látum? Þessi læti allan daginn. Schatz, wo sind meine Tabletten? Sie liegen auf dem Tisch. Du siehst nie etwas. 爸爸，我可以问你一个问题吗？你要做什么？我现在很忙。Viljið gjöra svo vel? Toda esta crisis. No puedo dormir de noche. Ich muss mich einfach bewegen, um mich besser zu fühlen. Kusikiliza nyimbo za kiroho kunanipa amani. När jag läser Bibeln, då får jag mer hopp. Não é assim tão mau deixar meu telemóvel de lado. ดีใจเด้ที่ได้เสียวเครื่องไปช่วยไทยบ้านเฮา Λατρεύω τον ήλιο και το καθαρό αέρα. Preciso de orar mais, pois faz-me sentir melhor. Lass die Angst nicht dein persönliches Leben bestimmen. 唔好俾焦慮影響到你。 Denk positiv. Taktu frá tíma og hugsaðu vel sjálfan þig. Linda, mwili wako. Si crees necesario, busca ayuda.
Regresamos a nuestra serie de Encuentro Church, hoy discutiendo el tema del perdón. Y antes de la pausa estaban los ánimos intensos porque sin duda alguna ha sido una discusión especial. Estamos estudiando el libro de Juan, capítulo 8, en la sección que hemos decidido titularle Cuando Jesús perdona. Y de forma tradicional se conoce como la historia de la mujer adúltera. Hemos discutido varios puntos importantes. Uno de ellos es cómo la sociedad otorga el perdón basado en posiciones o privilegios, mientras cómo Jesús decide hacerlo, rompiendo todos los esquemas y todas las barreras y todos esos preconceptos sociales, viendo a todos los seres humanos por igual. Sin embargo, también estudiamos el tema del pecado, que es aquello que nos lleva a esta situación de necesitar perdón. Y hicimos la pregunta que nos quitó los pocos pelos que nos quedan. ¿Será que todos los pecados son iguales? Y hemos llegado a varias conclusiones. En principio, la acción de pecar ciertamente es la misma sin importar cuál sea el pecado, porque nos lleva a un mismo resultado, la separación entre Dios y los hombres. A pesar de que reconocemos una magnitud distinta entre diferentes pecados, la misma Biblia lo hace. Hay pecados que son de muerte, otros que no son de muerte, pecados que son contra el cuerpo, pecados que son contra el espíritu, pecados por ignorancia, pecados por rebeldía. Todos nos llevan a una necesidad, la necesidad del perdón. Y allí estaba la mujer adúltera tirada frente a Jesús, llevada por algunos líderes religiosos, por gente que tristemente llevando el nombre de la religión, más allá de llevar esperanza, lo que querían es llevar condena. 2000 años y no hemos aprendido nada en algunos espacios, tristemente. Allí estaba la mujer, esperando que Jesús diera su sentencia, esperando que Jesús hiciera eco de este mal deseo de la gente, simplemente diciendo, es cierto, es una pecadora y le corresponde la muerte. Y en esta dirección entonces queremos comenzar esta segunda etapa de la discusión, donde yo encuentro un Jesús que toma unas palabras que yo no esperaría. Jesús en el versículo 7 dice, como insistían en preguntarle, o sea, la insistencia fue mucha. Jesús, tú tienes que tomar una decisión. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos que a nuestra insistencia Dios tiene que tomar decisión, incluso sobre los pecados de nuestra vida? A veces los mismos acusadores somos nosotros, que hemos decidido que porque hemos pecado le decimos, no, ya yo he llegado tan lejos que Dios lo que debe es matarme. Señor, hazlo, ejecuta tu juicio sobre mí. Y ante la insistencia dice que Jesús se enderezó. O sea, Jesús los estaba ignorando. Jesús se endereza y les dice, el que de ustedes sea sin pecado, vaya y lance la primera piedra. Esta frase sin duda alguna no concuerda con el pedido, no concuerda con lo que se esperaba. Así que yo creo que de aquí debemos sacar algunos principios. Abro el espacio para que Jaime, Ángel y Denise puedan compartir con nosotros. Sí, antes de darle la oportunidad a cualquiera de nuestros compañeros, este es el cuadro para aquellos que son visuales. Le traen a Jesús a esta mujer y tú sabes, me va a acusar porque la mayoría, y estoy haciendo esto con toda intención, la mayoría piensa que yo merezco la muerte. Incluso ella misma espera, la justicia que espera es ser sentenciada a muerte. Y Jesús, su acción es inclinarse y comenzar a escribir en el suelo. Y mientras Jesús escribe en silencio, no hay un silencio. La gente continúa. ¿Qué vas a decidir? Decide. ¿Cómo vas a juzgar? Mírala, pero te traemos la evidencia. Y Jesús está en silencio escribiendo. Y la mujer, yo me imagino que está apretando los ojos, esperando la primera pedrada o las palabras que salgan de Jesús. Yo me imagino que habrá brincado y habrá apretado la tierra entre sus manos cuando Jesús abrió la boca y se enderezó al decir, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todo esto para decirte, Jesús también sufrió presión de grupo por la opinión de la mayoría. Y a veces la mayoría puede estar equivocada.
Lenny, antes de que entren ahí, dijiste algo que me llama la atención. Jesús dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y mira qué interesante, que si bien para nosotros en el siglo XXI eso son palabras de misericordia y de perdón, a los oídos de esta mujer fue una sentencia dura, porque ¿quiénes la habían llevado delante de Jesús? Eran los santos hombres de Dios, que ante la visión de la época eran considerados hombres justos y sin pecado, porque ayunaban 2 o 3 veces a la semana, porque diezmaban de todo lo que tenían, porque guardaban la ley al pie de la letra, porque las barbas le tocaban las rodillas. Eso casi es digno, ¿verdad?, de admiración. Yo estoy tratando todavía de que vuelva a crecer, pero cuando ella escuchó esas palabras, ella dijo: aquí están los hombres santos, aquí viene la primera pedrada. Me van a dar lo que merezco. Es interesante. Jaime, dale. Mira, Mire, es interesante, y voy a retomar algo de la pregunta de atrás para traerla a esta. A veces cuando le ponemos humanamente niveles o magnitud a los pecados, nos elevamos contra otros que creemos que son pecados más grandes. Y eso es lo que está pasando allí. Cuando Jesús mira a la mujer y mira el escenario, Él está viendo los que están allí y sabe que son pecadores. Pero para ellos no eran tan pecadores como la mujer. Y cuando Jesús se inclina y empieza a escribir, está reinterpretando lo que ellos tanto predicaban. Porque te está diciendo: tú pecas diferente, pero pecas. Y esta mujer en este momento pecó y quizás parece un pecado más grande porque quizás ahora es público. Sabrá, ¿verdad?, cuántos pecados ellos habían cometido en su interior de sus casas que nadie conocía. Sin embargo, cuando Jesús está ahí frente a ella, Jesús le está dando algo a la mujer que nadie podía dar. Quiero decir algo: el perdón de otra persona tú no lo produces. Tú no puedes crear que otra persona te perdone. Tú puedes perdonarte a ti, puedes perdonar a otro. Pero ese perdón que Jesús le está dando, ella no lo pedía, porque ella no lo había pedido. Pero Jesús se lo da. Y eso fue, quizás, tomando las palabras que tú dijiste, fue un golpe duro. Porque yo esperaba la piedra y recibí un golpe de esperanza, es decir, golpe en el shock que te puede dar. Y eso es lo que yo quiero mirar. Jesús vio en ella un potencial más grande que su pecado. Cosa que no veían los que estaban allí alrededor de ella. Jaime, siguiendo esa línea y algo que dijiste me cautivó. Ella no pidió perdón, o sea, ella la llevaron a los pies de Jesús. Ella estaba allí como lista, como cordero al matadero, ¿sabe? Ella sabía que lo que le esperaba es la muerte. Y lo que recibió fue todo lo contrario a lo que ella esperaba. Importante, en esta época un hombre y una mujer no podían hablar en público. Y no tan solo este hombre le estaba dando un golpe de esperanza, sino que también estaba cambiando todo, ¿sabes? Sus perspectivas que tenía esa época, y le estaba dando una oportunidad a esta mujer de decirle: mira, ¿sabes qué? Sí, pecaste, porque nunca le dijo que no pecó. Sí, tu pecado fue bien grave, sí, pero hay esperanza para ti. Y ahí es donde viene los siguientes versículos, y yo no sé si Hochi está esperando algo más, pero yo me quiero adelantar, porque luego de que le dijo ¿dónde está el pecador que tiene la primera piedra? Dice que se inclina, versículo 10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. No peques más. Aquí es donde yo me emociono. Aquí es donde yo porque aquí hay una conversación de pocas palabras, pero bien profunda. Primero, todos sabemos este versículo, lo hemos escuchado en algún momento dado, porque la paga del pecado, muerte. Lo dijimos al principio del programa y es lo que siempre escuchamos. Pero ese versículo tiene una segunda parte y Jesús en estos momentos está diciendo
y dándole validez a esa segunda parte. La segunda parte es, más el regalo de Dios en la vida eterna. Una segunda oportunidad de gracia. Y en ese momento él está diciendo, ¿dónde están los que te condenan? Obviamente Jesús sabía que ya no quedaba nadie. Todo el mundo había tirado las rocas. Pero esta mujer estaba metida en su dolor, estaba en llantos y yo me imagino que en el suelo ya me estaba mirando lo que estaba pasando. Yo, en gráfica, como decía Lenny, yo me imagino que ella se sorprendió al no ver nadie. Y ese, nadie está aquí, Señor. Yo me lo imagino que lo dijo totalmente sorprendida. Y al escuchar las palabras, ni yo te condeno, ahí ese versículo se hace real. El regalo de Dios es vida eterna. Ahora, quiero hacer hincapié en algo. El versículo termina diciendo, vete y no peques más. Tenemos aquí, ahora la pregunta que yo les quiero lanzar. Estamos teniendo algún problema técnico con la transmisión de Idenise y ciertamente la perspectiva que está aportando es sumamente valiosa. Ella llega delante de Jesús no porque quería, sino porque alguien la tiró allí. Y hoy yo te tengo que decir algo a ti basado en ese comentario que quizás conoces a Jesús. No hay mejor lugar para tirar tus amigos que a los pies de Jesús. Porque en los pies de Jesús no hay acusación. La paga del pecado ciertamente es muerte, siempre y cuando no llegue delante de Jesús. Pero tal y como el versículo que compartía ahí Denis con nosotros dice, más la dádiva, más el regalo de Jesús es otra cosa. Y es un regalo, vida eterna. Por lo tanto, se presenta aquí la idea de pedirte hoy que no tengas miedo de acercarte a Jesús con todos tus pecados. El problema no es haber sido un pecador. El problema es llegar con orgullo por nuestro pecado. Ciertamente los hombres que fueron a acusar a la mujer sentían orgullo por su posición. Y el resultado para ellos fue pésimo. Su propia conciencia los acusó. No necesitaron ni siquiera que Jesús hiciera nada. Su propia conciencia los acusó. Mientras esta mujer, con corazón triste y dolida por lo que estaba sucediendo, fue tirada allí. Fue aquella la única que recibió palabras de aliento de Jesús. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y hay gente que dice, pues aquí es donde está mi problema. Porque Jesús le dijo a ella, vete y no peques más. Pero yo sé que cuando yo salga, si Jesús me perdona, yo conozco el ambiente en el que estoy, yo sé quién soy, yo conozco cuáles son mis predilecciones, yo voy a volver a caer, yo voy a volver a pecar. Entonces, ¿de qué vale que yo me acerque a Jesús para recibir perdón? Alguien que piense así, que ustedes nos podrían decir, Jaime. Mira, Dios es la misma mujer. A veces nosotros pensamos que vamos a llegar a Jesús cuando seamos transformados, cuando nuestro estilo de vida haya cambiado, cuando todas las excusas que le queremos dar. La mujer no tenía planes de llegar ahí. Y mira, cuando la mujer se va, porque en algún momento se tiene que ir de la historia, se fue vestida igual, se fue quizás despeinada igual como estaba. No hubo un cambio físico. Sin embargo, ella comprendió que había una necesidad en ella, porque Jesús le dice, no peques más, y quizás todos pensaron que era en el adulterio, pero a lo mejor eran otras cosas que Jesús le quería decir, no peques más. Y yo te quiero decir que cuando tú llegas a Jesús, no tienes que esperar a hacer esos cambios que a veces pensamos, en la costumbre diaria que tengo que cambiar 60 cosas antes de que Jesús me perdone. Lo importante es que cuando tú tengas un encuentro con Jesús, ya sea planificado o no planificado como el de la mujer, tú escuches su voz y lo que Jesús te quiere decir. Y Jesús ahí le está diciendo, tú vas a hacer cosas mejores si sigues mis consejos. Y eso es lo que yo creo que Jesús nos dice hoy a nosotros. Peca todo el mundo lo hace, pero Jesús no quiere que tú lo hagas, porque Jesús quiere una nueva vida para ti. Esa nueva vida no es libre de sufrimiento, pero es llena de bendiciones.
ciertamente quizás hay algún amigo que hoy cayó aquí tirado a los pies de Jesús sin haberlo planificado. Estaba pasando por redes sociales, cambiando canal o cambiando de radio y ha sido tirado hoy a los pies de Jesús. Queremos decirte que el perdón es accesible para ti. ¿Por qué Jesús no quiere que peques? ¿Por qué Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más? Porque ciertamente la vida de pecado sigue dejando a la gente vacía. Y Jesús no se complace en vidas vacías. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que nuestra vida pueda ser una llena de alegría. Y precisamente esa fue la esperanza que le trajo a la mujer. Tú has llegado aquí por pura casualidad, te tiraron delante de mí para que te diera la muerte. Y hoy yo lo que quiero es hacerte una promesa, porque 7 veces cae el justo, más 7 veces vuelve y se levanta. Y yo me imagino a Jesús estirando la mano para levantarla. Y eso es lo que Jesús hoy quiere hacer contigo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Está buenísima la conversación, pero el tiempo no da para más. Así que, Lenny, ¿te parece si compartes unas palabras finales con nosotros? Seguro, Joshua, puedo compartir con ustedes algunos textos que te darán evidencia de lo que hace Dios con nosotros. Primero, Dios te compró con un alto precio. Eso dice Isaías capítulo 43, versículo 1. Tú eres propiedad de Dios. Él te compró con su vida. Vales mucho para Dios. Número 2, Ezequiel capítulo 18, versículos 21 y 22 dice que si el impío se aparta de su pecado, Él jamás se acordará de ellos. Los lanza a lo profundo del mar. Y si Dios no se acuerda de los pecados que tú y yo cometimos, olvídate que los demás los traigan. Dios, tu creador, jamás se acordará de ellos. Y finalmente, Joel capítulo 2, versículo 25, habla sobre algo que tú y yo no podemos hacer. Y es recuperar el tiempo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos darle hacia atrás al reloj del tiempo y poder enmendar, rehacer muchas de las cosas que hemos hecho? No podemos. Pero Joel capítulo 2, versículo 25 dice que Él restituirá los años que se perdió, que se comió la langosta, los años que hemos perdido. Entonces, yo quiero preguntarte, no sé cuál es el concepto que tienes de Dios. Te hemos dado evidencia suficiente. No sé cuál es tu forma de pensar sobre los pecados, si hay chiquitos, si hay grandes, si hay algunos de los que jamás podrás regresar. No sé si estás molesto con los líderes de tu iglesia. Pero solamente quiero decirte que Dios es el mismo hoy que el que estuvo con aquella mujer inclinado escribiendo en el suelo. Ven a los pies de Jesús. Deja que alguien te traiga a los pies de Jesús. Esta historia me dice que Dios te va a dar más de lo que tú esperas. Dios va a transformarte en algo que jamás pudiste ver. Así que hoy te invito, escribe ahí en el chat, envía por inbox a cualquiera de las páginas donde estás viendo esta programación. Señor, yo quiero recibir tu perdón. Trae a un amigo y dile que todavía hay gracia y hay perdón disponible para él. Si has escrito tu nombre ahí, yo quiero orar por ti. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, quiero poner en tus brazos de amor, Señor, a cada una de las personas que ha escrito en los comentarios su deseo de recibir el perdón y la sanidad que solamente vienen de Cristo Jesús. Porque tú eres el Dios que rompe las estructuras. Tú eres el Dios que nos asigna valor cuando nadie nos da valor. Tú eres el Dios que olvida cuando todo el mundo recuerda. Tú eres el Dios que sana las heridas de nuestro corazón. Hoy a estas personas, acógelas, Señor, en tus brazos de amor y que ellos puedan experimentar el gozo y la salvación que solo viene de Cristo Jesús.
Todo esto lo agradecemos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por haber quedado con nosotros hasta el final. Esperamos que este tema y esta discusión haya sido de bendición para ti. No olvides compartirlo con otros y sobre todo regresar mañana para otro encuentro en esta serie Share. Será hasta luego. Que Dios te bendiga.